Si estás trabajando actualmente en un negocio, en un emprendimiento o estás en un empleo actual y estás frustrado por la realidad que vos estás viviendo y estás constantemente pensando en esa realidad que a vos te gustaría vivir, que vos ya sabés que la vas a lograr, que la vas a experimentar, pero no te está gustando la realidad que estás teniendo actualmente y estás en un constante dolor de frustración, incertidumbre, estás descontento, tenés problemas y no estás pudiendo disfrutar el presente, quédate porque probablemente este video te pueda ayudar a cambiar la perspectiva de la realidad que tenés y puedas aprender a disfrutar un poquito más el presente, de disfrutar del proceso por el que estás pasando, del, de la realidad que estás viviendo, de las adversidades que estás teniendo. Probablemente puedas aprender a disfrutarlo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Facu Cáceres. Me dedico a hacer trading en el mercado de Forex. Ya va a ser ya 1 año y medio. Y en mi proceso o en mi camino hacia la búsqueda de la rentabilidad, me tuve que enfrentar con muchas adversidades. Sabía que el resultado que yo estaba teniendo en ese momento no era el que yo esperaba y yo sabía que estaba para más y no podía disfrutar de ese presente porque yo sabía que estaba para más. Pero no es hasta que me di cuenta que cuando llegué a determinado resultado tampoco estaba disfrutando lo que yo esperaba obtener y ahora ya estaba descontento con ese resultado obtenido porque ya tenía una meta más grande. Entonces siempre estaba descontento con mi realidad actual y nunca estaba pudiendo disfrutar del proceso. Esto lo pongo el ejemplo con el trading, pero lo puedes extrapolar a cualquier tipo de realidad que vos tengas. Puede ser un empleo, capaz que si vos tenés un empleo hoy y no estás contento con el salario que tenés, con la plata que te están pagando, tenés que estar contento porque vamos a una parte. Te voy a poner el ejemplo con versiones. Así como versiones de los celulares, hay versiones de los sistemas operativos, también hay versiones de nosotros mismos que se van actualizando y que van creciendo. Y la versión que vos estás teniendo actualmente con tu trabajo, con el desarrollo de tu negocio, con tu casa, con tu cama, con lo que vos tengas, es tu versión actual, es tu versión actualizada. Pero hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, seguramente había una versión tuya que anhelaba tener la realidad que vos estás teniendo hoy, que anhelaba tener un trabajo, que anhelaba tener un hogar donde quedarse. Si de repente ahora estás alquilando un departamento, que anhelaba tener la posibilidad de alquilar un departamento. Lo que pasa es que como nuestra naturaleza siempre es evolucionar y avanzar, cuando obtenemos cierto resultado, nuestra mente automáticamente hace un clic y nos hace ver, observar, analizar, encontrar cosas que nosotros carecemos. Pero eso es para que nosotros podamos evolucionar y podamos trabajar para llegar a esa nueva realidad, a esa nueva versión de nosotros. Pero nadie te enseña a vivir o a estar en gratitud con lo que uno tiene. Entonces, la realidad que vos estás viviendo hoy es perfecta. Las adversidades que estás teniendo es perfecto. Cuando yo arranqué, hace ya mucho tiempo, te voy a arrancar desde el principio. Hace un tiempo cuando yo estudiaba, yo anhelaba tener la posibilidad de recibirme y tener un trabajo. Cuando agarré y cuando me recibí,
y era como que renegaba y me frustraba por los parciales que tenía que rendir, por las materias que tenía que rendir, y no disfrutaba al 100% del momento y era todo quejas, que esta materia de mierda, que este profe de mierda. Me recibí. Ahora listo. Ahora me empecé a tirar el currículum y empecé a buscar trabajo. Me frustraba porque no conseguía trabajo. Conseguí trabajo. Empecé a trabajar. Estaba agradecido un tiempo, pero después nuevamente te empezás a quejar que el trabajo de mierda, que este sueldo, que no tenés tiempo, bla bla bla. Y te vas olvidando de que en realidad el trabajo que vos tenés actualmente había una versión tuya que antes que anhelaba tener esa realidad. Te vas olvidando de eso, esa es la realidad. Después cambié de trabajo, ya no quería ser más empleado, quería tener un negocio propio. No sabía con qué negocio arrancar. Ok, decidí meterme en el trading. Y entendí más o menos el trading. Y tenía proyectos, tenía facetas, posibilidades mías, posibles realidades mías que estaban viviendo, que pudieran llegar a vivir del trading. Yo tenía posibles proyecciones de mí a futuro. Y me frustraba porque todavía esa realidad no llegaba. Y resulta que nunca disfrutaba del proceso. Que no entendía trading y cómo puede ser. Llega el momento en donde entendí cómo funciona el mercado. Ahí agarrás, te empezás a frustrar porque ahora ya entendés cómo funciona el mercado, pero desde el momento en el que vos entendés hasta el momento en el que vos puedas empezar a vivir de eso lleva un tiempo. Lleva un tiempo porque tenés que armarte un colchón de plata, un capital propio que te sustente más o menos a vos para afrontar tus gastos, por lo menos por un año, y ahí recién puedes llegar a dejar tu empleo. Y siempre es como que estás en una constante frustración. Pero en realidad es una versión en la que vos estás actualmente que tenés que aprender a disfrutar de ese proceso. Disfrutarlo. Disfrutarlo. Porque el día de hoy, la realidad que tenés, el trabajo que tenés, las personas que van a entrar en tu negocio a comprarte, las personas con las que vos te vas a cruzar en la calle, ese momento es único. Nunca más te vas a volver a cruzar, nunca más vas a volver a vivir ese momento. Probablemente te cruces con esas personas, pero ese momento, ese día, esa charla, esa risa, esa conversación, es importante que aprendas a vivirlo en gratitud, con buen ánimo. Y tenés que estar constantemente consciente de que vos estás viviendo una versión tuya que no va a volver a existir nunca más. La realidad que vos tenés, el trabajo que vos tenés. Y si no aprendés a disfrutar de ese proceso hasta llegar a esa versión nueva, no vas a vivir nunca feliz, no vas a estar nunca en paz. Porque vas a estar siempre persiguiendo algo. Siempre, siempre vas a estar persiguiendo algo y nunca vas a ser feliz. Entonces, esas adversidades que vos tenés hoy por hoy son cosas que pasan en realidad para que vos te hagas más fuerte y para que para que te vayas actualizando, vayas preparando tu mente, vayas acondicionando tu cuerpo, vayas madurando como persona. Yo esta perspectiva de la vida no la tenía hace un año atrás. Y estaba como loco, dormía 2, 3 horas, 4 horas por día. Obviamente eso fue parte de la identidad que soy hoy y eso me hizo convertirme en esta persona. Pero siento que hubiese sido un poquitito más liviano el camino si es que yo hubiese tenido esta perspectiva de vida. Entender que las cosas van a llegar, sí o sí van a llegar. Si vos no dejás de trabajar por algo, esas cosas llegan. Pero esas cosas llegan cuando tienen que llegar. No van a llegar hoy porque vos pones
porque dormís 4 horas por día y trabajás 20, no va a llegar eso. Eso va a llegar cuando tenga que llegar. Vos tenés que encargarte de ser consciente de estas cosas. Dios dispone los momentos, Dios dispone el lugar, la hora, las personas que van a llegar a ayudarte. Vos encargarte de vivir en gratitud, de tener medianamente una idea de una versión tuya que está viviendo ya una realidad y de trabajar hoy por hoy para conseguir esa realidad. El cómo va a pasar eso y cuándo, eso sabe Dios. Pero visualizate, fíjate, no sé qué realidad querés tener el día de mañana. Por ejemplo, yo como trader me imaginaba una versión de mí ya como trader, ¿no es cierto? Que estaba viviendo esa realidad y esa persona, por ejemplo, se levantaba 6:30, 6 de la mañana y entrenaba. A las 9, 8:30, 9 se sentaba en el mercado, hacía trading hasta las 12, 1 del mediodía y después tenía toda la tarde libre. En esa tarde libre, esa versión de mí iba a decidir si es que quería enseñar o no a las personas a hacer trading o simplemente se iba a dedicar la tarde para él o para su familia. Entonces, yo de lo único que me tenía que encargar en su momento era de estudiar los mercados financieros. O sea, lo mejor que yo podía hacer con lo que yo tenía a la vuelta es estudiarme al 100% los mercados financieros. Y lo hice, por eso dormía 4 horas por día. Me pasaba todo el día arriba del mercado, hasta entenderlo. No te digo que no tenés que hacer eso, lo tenés que hacer sí o sí, tenés que trabajar muchísimo. Pero yo trabajaba y hacía las cosas desde el sufrimiento, desde el miedo, desde la incertidumbre, porque no era consciente de estas cosas, de que no tenía esta perspectiva de las versiones, de que esa versión de mí era perfecta y que yo sabía que mi versión de mí más elevada ya estaba preparada, esperándome que yo llegue, y que no hacía falta que yo pase por sufrimiento, por incertidumbre, por frustraciones, por lágrimas. Muchas veces eso también trae problemas en la casa, si es que vos no sabes diferenciar esto y te enfocas en tu negocio 100%, en tu trabajo, y va a conllevar en peleas familiares, si tenés novio o novia. Yo estaba solo, yo estoy solo, no tuve esos problemas, pero eso eran cosas que podían llegar a pasar. Así que nada, chicos, era dejarles este video por acá. Hace un tiempo tuve esta pequeña bajada de información, bajada de conciencia, y empecé a disfrutar el proceso, empecé a vivir más el presente, a dar lo mejor de mí en el trabajo en el que estaba, en el lugar en el que estaba. Si tenía que escribir algo en la computadora, a ver que esa versión de mí escribiría rápido, escribiría lento, disfrutaría, y sí, empezás a escribir más tranquilo, empezás a hablar más tranquilo, no hablas tan apurado, porque no estás percibiendo nada, estás viviendo el presente y te genera un estado de ser, un estado de paz. Y lo quería hacer hoy, quería pasar esto acá un poquito al video, como siempre, comparto este tipo de contenidos, lo quería dejar plasmado para que quede documentado ahí en mis redes, y el día de mañana, si a alguien le pueda llegar a servir, me alegraría mucho poder ayudarle. Así que nada, chicos, les dejo por acá entonces este video. Si les gustó, denles like. Por ahí están mis redes sociales, síganme. Si quieren dejar un comentario, dejen un comentario. Para los que se dedican a hacer trading, en la descripción de mi perfil está mi canal de YouTube. Ahí subo las proyecciones que yo hago todos los días para tomar trade en el mercado de Forex. Ahora mismo estoy tradeando acá, estoy esperando que llegue una oportunidad. Y mientras tanto estoy haciendo este video. Todos los días subo las proyecciones de lunes a viernes, obviamente, que son los días que está abierto el mercado financiero. Y también se van a encontrar con una formación en trading, en análisis técnico, que es el tipo de sistema de inversión que aplicamos. Así que nada, les dejo por acá, chicos, que tengan un buen lunes. Hoy es lunes 22 de diciembre.